Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, como ya lo mencioné, en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a estar leyendo del versículo 1, del versículo 1 al versículo 6. Vamos a estar estudiando acerca de un tema muy interesante. El tema es acerca de los dos testigos del Apocalipsis. Es muy interesante este asunto de los dos testigos. Ahora, obviamente tenemos los 144,000 testigos, que son los judíos, que van a recibir a Cristo durante los 7 años de tribulación. Pero aparte de esos 144,000, tenemos dos adicionales. Sin duda alguna, sabemos la identidad de uno de ellos. La Biblia nos dice que uno de ellos va a ser Elías. Por lo tanto, sabemos sin lugar a dudas que la identidad de uno de los dos testigos es Elías. Y vamos a tocar algunos versículos que nos muestran acerca de esta verdad. La identidad del segundo testigo, sin embargo, es desconocido. Y hay muchas personas que tienen opiniones distintas acerca de quién es el segundo testigo. Algunos dicen que es Moisés, algunos dicen que es Abraham, otros dicen que es Enoc, otros dicen que es incluso Juan el Bautista. Entonces, y muchos otros. He escuchado muchísimas versiones acerca de quién es el segundo testigo. Y yo creo que eso es el debate más grande en cuestión a ellos. ¿Cuál es la identidad del segundo testigo? Sin embargo, es irrelevante. No importa realmente cuál es la identidad del segundo testigo. Vamos a saber quién es próximamente. Entonces no importa. Lo que sí importa es, ¿son testigos de qué? ¿Qué es lo que están predicando? ¿Qué es lo que están enseñando el Evangelio? Durante los 7 años de tribulación, ese va a ser su trabajo. Entonces lo que sí tiene relevancia es el mensaje y el sermón y lo que ellos hacen, los milagros que ellos van a estar enseñando, lo que van a estar manifestando en cuestión al poder que Dios les va a dar durante este tiempo que ellos van a estar laborando aquí. Entonces, esto realmente es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca de ellos. De los dos testigos. Comencemos, hermanos, con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su palabra fiel, le damos gracias por su salvación, le damos gracias, Señor, por el hecho de que tenemos su palabra impresa, podemos estudiarla, leerla, conocerla. Es su palabra, por lo tanto su Biblia es su voz, y por medio de ella es que lo conocemos a usted mejor, Señor, y a su Hijo Jesucristo, y podemos conocer la voluntad suya dentro de nuestras vidas por medio del estudio de ella también. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en ella y la seguridad también de su salvación. Le pedimos, Señor, en esta tarde que podamos aprender más acerca de su palabra y en el caso del día de hoy acerca de estos dos testigos que estarán laborando, Señor, para usted, para su honra y para su gloria en un tiempo futuro. Gracias le damos por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces me fue dada. Ahora está hablando Juan el apóstol, recuerden. La última vez, la semana pasada, estuvimos hablando de que se le dio un rollo o un pequeño libro. Ya hablamos mucho acerca de eso, no voy a retomarlo porque ya lo hablamos. Ya lo estudiamos. Se le da un pequeño rollo, se le da este pequeño libro y le dice el ángel: cómetelo, te va a hacer dulce y te va a hacer amargo en el vientre, dulce a tu boca, amargo en el vientre. Y él lo comió, él consumió este libro. Habíamos mencionado que algunas personas piensan que es literal. Yo pienso que es literal. Algunos otros piensan que es simbólico. Yo no creo que sea así, pero bueno, estudiamos eso la semana pasada. El día de hoy, entonces, después de que se le da este libro y él lo consume y se lo come, después de eso entramos en el capítulo 11 y ahora a Juan primero se le dio el libro y ahora se le da una caña de medir. El día de hoy nosotros tenemos flexómetros.
Si usted no sabe qué es un flexómetro, es una cinta métrica. Ok, nosotros usamos cinta métricas y ya si se quieren poner más precisos, ya incluso hay medición por medio de GPS y láser y un montón de cosas. Pero obviamente en los tiempos antiguos ellos no tenían ni siquiera un flex, no tenían esa cinta métrica, el flexómetro no existía. Entonces ellos medían con una vara o una caña. Estas cañas pues nacían en ríos, y recuerden que ellos en los tiempos y en lagunas se daban estas cañas como tipo bambú, y estas recordemos que en tiempos antiguos ellos medían no por metros, no por kilómetros, no era por medio de metros, ellos medían de acuerdo a codos y estadios. Codos y estadios. Un codo era aproximadamente entre 42 y 45 centímetros. Entonces imaginamos que esta caña de medir medía aproximadamente entre 42 y 45 centímetros, lo que era un codo. Y este caña de medir se le da a él, y Dios le dice, o el ángel le dice aquí, levántate, y le dice que mida dos cosas. Primero le dice, mide el templo de Dios y el altar, y segundo le dice que mida a los que adoran en él. ¿Okay? Entonces bueno, si queremos ser técnicos son tres cosas, pero obviamente el altar está dentro del templo. Entonces le dice que mida el templo y el altar, y le dice que mida a las personas que adoran dentro de él. Estas son las dos cosas que él tiene que medir con esta caña. El asunto es de que hoy día, en la actualidad, y es que sabemos que esto es profecía, esto es profético, esto es escatológico, esto no ha sucedido aún. Hoy día el templo no existe. Es decir, el templo de Jerusalén está destruido. De hecho, la Biblia nos dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y eso es lo que ha pasado. El templo de los israelitas no existe hoy en día. Fue destruido por Tito aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Entonces, cuando Tito destruye el templo en Jerusalén, desde ese momento ya no hubo más templo, ya no existió. De hecho, una cosa interesante es que para cuando Juan escribe la epístola, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, para ese tiempo ya no existía. Entonces, mientras que Juan está en la isla de Patmos, él ya sabe que el tabernáculo y el templo ya no existe, ya había quedado destruido, incluso cuando él escribió el libro. Pero Dios le está diciendo aquí, quiero que lo midas. Pues ¿cómo voy a medir algo que es inexistente? Algo que hoy no existe. Antes sí estaba, ahora ya no está, y me estás diciendo que yo lo mida, y que mida a las personas que están dentro del templo. Eso es imposible, ya nadie va al templo. Israel había quedado devastado por Tito, no había nada. Entonces, ¿cómo es que se le dice, ten esta vara de medir y ve y mídelo? Bueno, esto tiene que ver con el templo que será edificado. El templo en Jerusalén volverá a ser. Fue destruido en el año 70, hasta el día de hoy no existe, pero sabemos que volverá a ser construida. Eso es lo que dice la Biblia, y ahorita vamos a ver unos versículos que lo corroboran. El asunto es, cuando tú edificas un templo, o cualquier cosa, una casa, un aljibe, cuando te pones a construir cualquier cosa, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Medir. Tienes que medir, tienes que poner tu piola, tienes que sacar líneas de gis, todo lo tienes que tener bien medidito antes de construir. Entonces, esta vara de medir que se le da a Juan implica o habla de la reconstrucción futura del templo en Israel. Bien, sabemos
que el templo será reconstruido, porque durante de hecho va a haber sacrificios hechos ahí. Por 3 años y medio como mínimo, que son la primera mitad de los 7 años de tribulación, habrá sacrificios hechos ahí. Eso implica que el templo va a ser reconstruido. Vamos a ver algunos versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora, este versículo lo vamos a volver a utilizar en un momento más, hacia el final del mensaje. Entonces, no olviden este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Dice la palabra: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, o esta sección, está hablando del anticristo. Está hablando acerca del anticristo por venir. Y está diciendo que este anticristo se va a sentar en el trono de Dios, es decir, en el templo, en Israel, como si él fuese Dios. Para que esto suceda, eso implica la reconstrucción misma del templo. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 15. Dice la palabra de nuestro Señor: por tanto, cuando veáis, tiempo futuro, en el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Esta abominación desoladora a la que se refiere aquí del profeta Daniel es precisamente lo que el anticristo va a hacer. Él se va a sentar en el tabernáculo como si fuera Dios, y él va a poner ahí un sacrificio de un puerco, de un cerdo, igual como lo hizo Antíoco Epífanes tantos años antes. Antíoco Epífanes, él sacrificó un cerdo en el templo de Dios, desacrando el lugar. Una blasfemia, una abominación. Y esto es exactamente lo mismo que va a hacer el anticristo. Entonces aquí en Mateo capítulo 24, cuando se refiere a la abominación desoladora, es eso. Es el sacrificio del cerdo y la institución de la estatua parlante y todo eso que vio Daniel. Entonces vamos rápidamente a Daniel capítulo 9 para ver de dónde origina. El original. Vamos a ver Daniel capítulo 9 y versículo 27. En Daniel 27 nosotros leemos lo siguiente: y por otra semana, es decir, por 7 años, es decir, los 7 años de tribulación, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 años, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, en el templo que todavía no existe hoy, va a existir sacrificios animales nuevamente. Entendemos que los hebreos, por guía de Dios, desde Adán y Eva, antes de que existieran los judíos, Dios instituyó sacrificio animal para su honra y su gloria. Y en el tabernáculo se llevaban a cabo estos sacrificios. Y era sacrificio continuo. Pero como ya no existe el tabernáculo hoy día, los judíos no hacen sacrificios animales. Han hecho tan solo un sacrificio público, y eso fue en el 2017. En el año 2017, al celebrar el doble jubileo, y ya he explicado esto anteriormente, si no se acuerda, por favor, después del servicio me puede preguntar. Entonces, en el 2017, en la celebración del doble jubileo de Israel, se llevó a cabo el único sacrificio animal que se ha registrado desde hace 2000 años por parte de los hebreos. Pero no ha sido un sacrificio continuo porque no tienen templo.
No existe el templo hoy. Pero aquí en Daniel podemos ver que en un tiempo futuro existirá el sacrificio continuo animal. Eso implica que habrá el templo nuevamente, o será esta reconstruida. Y a la mitad de los 7 años de tribulación, a los 3 años y medio, entrará ahí el anticristo. Y él, dice el versículo, continuamos con el versículo de Daniel 9, versículo 27, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, es decir, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces el anticristo va a entrar, él se va a sentar aparentando ser Dios, y a la mitad de los 3 años él va a dejar de tener el sacrificio perpetuo, lo va a eliminar, y todo sacrificio y alabanza ahora va a ser llevado para la honra y gloria de la bestia, del anticristo. En vez de hacer sacrificios a Dios, ahora todos los sacrificios serán para Él. Entonces la medición del templo es para la construcción de ella. Y está hablando de que en un futuro volverá a existir el templo o el tabernáculo judío. El altar, se le dijo en Apocalipsis 10 que él midiera el altar y el templo. En cuestión al altar, sabemos que había 2 altares en el templo. Estaba el altar del sacrificio, que se encontraba en el atrio, y se encontraba el altar de incienso dentro del lugar santo. Entonces, estos son los 2 altares que existían dentro del tabernáculo hebreo. Pues se le dijo a Juan que él midiera el altar. Bueno, ¿a cuál altar se está refiriendo? ¿Cuál de los 2? Se está refiriendo al altar en el atrio, es decir, el altar del sacrificio, no el altar de las oraciones o el altar de incienso que está en el lugar santo. Sabemos esto porque nadie podía entrar al lugar santo más que el sumo sacerdote. Y Juan no es sumo sacerdote, nunca fue sumo sacerdote, nunca va a ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Cristo hoy en día. Él es nuestro sumo sacerdote. Y solo Él es quien está delante del altar. Nadie puede estar alrededor del altar de incienso porque está dentro del lugar santo. Nada más el sumo sacerdote, Cristo. Entonces, por lo tanto, entendemos que el altar al que se refiere, que se le dice ve y mídelo, es el altar de sacrificio que se encontraba en el atrio. Bien, la segunda cosa que se le pide que él mida, no nada más es el altar y el templo, sino que se le dice que mida a aquellos que están adorando ahí, mide a los que ahí adoran. Es decir, pues ¿cómo puedo medir a una persona? Implica por su altura, ¿qué mides? ¿1,65? Si mides menos de 1,70 no puedes estar aquí en la iglesia. No tiene nada que ver con la altura o la circunferencia de la persona, sino con el corazón del individuo. ¿Quién está adorando en el templo? ¿O quién va a adorar en el templo futuro durante los 7 años de tribulación? Pues va a haber muchas personas que entren a ese templo. Miles y miles y miles de personas van a entrar a ese templo. Y Dios le está diciendo aquí a Juan que los mida. Decimos nosotros vulgarmente, vamos a ver si ellos dan el ancho. A ese tipo de medición se refiere. Vamos a ver si ellos realmente tienen el derecho de estar ahí o no. ¿Cómo está el corazón de los que adoran ahí? Mídelos, Juan. Ve si ellos verdaderamente son santos, si tienen el derecho de estar ahí o no tienen el derecho de estar ahí. Nosotros sabemos que va a haber santos de la tribulación. Esto es muy, muy claro. Ellos, los santos de la tribulación, los
judíos, como nación, Israel va a aceptar a Cristo. Eso nos dice la Biblia, que como nación, Israel finalmente va a aceptar a Cristo como su Salvador. Hasta el día de hoy ellos no lo aceptan como Mesías y Señor, pero en un tiempo futuro le van a aceptar como Rey, le van a aceptar como Dios encarnado. Los hebreos van a ser salvos durante los 7 años de tribulación. Y son ellos, y exclusivamente ellos, quien tienen el derecho de adorar dentro del templo futuro que aún no se ha construido hoy. Entonces, el trabajo de Juan es medirlos para ver si ellos en su corazón verdaderamente son salvos y dan el ancho. Versículo 2, Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muy bien. Se le dijo, mide el templo, mide el altar, no midas el atrio. Lo mencionamos hoy en la mañana. Los gentiles no podían entrar al templo. Estaba prohibidísimo. Cuando ellos entraban, ellos estaban poniendo su vida en riesgo, porque los judíos tenían, por no solo permisibilidad de Dios, sino también permisibilidad por las leyes romanas, de lapidar, es decir, matar a pedradas a cualquier gentil que entrara en el templo. Hoy en la mañana en el culto matutino, estábamos estudiando acerca de la acusación que los judíos le hicieron a Pablo. Ellos pensaban que Pablo, esto viene siendo en el capítulo 22 de Hechos. En el capítulo 22 de Hechos, los judíos habían acusado al apóstol Pablo de haber introducido a Trófimo en el templo. Y lo querían matar a Pablo y a Trófimo porque metió a Trófimo al templo. Pero esto era falso. Pablo nunca había metido a Trófimo al templo. Era en contra de la ley, tanto de Dios como también de la ley romana y ciertamente las leyes hebreas. Y él no iba a poner a Trófimo corporalmente en peligro. Pero en el templo había una área especial que era conocida como el atrio de los gentiles. Y los gentiles podían entrar en esa zona del templo, mas no podían ingresar al tabernáculo. Entonces Dios le está diciendo aquí a Juan, ¿sabes qué, Juan? Mide el templo, mide el altar, pero el atrio de los gentiles no lo midas, no tiene caso. Porque ellos ya se apoderaron de todo. Nos dice Daniel que esto es el tiempo de los gentiles y que Cristo vendría al final del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles va a terminar. Es decir, los gentiles tienen el control de absolutamente todo en cuestión a las cosas israelitas. Y ciertamente la bestia va a tomar control de todo el planeta Tierra, no nada más Israel. Y como se va a apoderar del templo y sentarse en el trono en el templo, como si él fuera Dios, Dios le dice, mira, ni siquiera lo midas. No tiene caso que lo midas. Ellos están apoderando de todo. El anticristo se va a apoderar de todo. Pero al final, cuando yo regrese, va a terminar el tiempo de los gentiles y yo reinaré. Pero se le pide que no mida esto. Y dice que ellos hollarán, es decir, tendrán control de la ciudad santa 42 meses. Si usted saca cuentas, 42 meses equivale a 3 años y medio. Por lo que ya vimos en Daniel capítulo 9,
dice que por una semana, recuerden, una semana implica 7 años. Y a la mitad de esa semana es cuando llega el anticristo y toma posesión del templo. Y él, dice aquí, va a tener posesión de todo por 42 meses. Es decir, la segunda mitad de la tribulación, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, eso es la segunda mitad. Y ahí es donde se va a apoderar el anticristo del planeta y específicamente aquí del templo. Durante estos 3 años y medio, o esta segunda mitad de los 7 años de tribulación, Israel, los que tienen el derecho del templo, serán expulsados del templo. Ellos no tendrán acceso a ella. Al contrario, durante estos 42 meses, Israel va a ser perseguida como nación. Israel siempre ha sido perseguida. Simplemente no nos vamos hace 75 años, los nazis casi los eliminan. Los asirios, los sirios, los egipcios, los babilonios. Un montón de naciones han tratado de destruir Roma, han tratado de destruir Israel una y otra y otra y otra vez. El antisemitismo, nosotros pensamos que llegó a su punto climático bajo Hitler. No, el antisemitismo va a llegar a su culminación bajo el anticristo y él los va a perseguir, y ellos, los únicos que tienen el derecho al templo, los que Juan ha medido, los que dan el ancho, se les va a prohibir entrar en ese lugar donde ellos tienen derecho a adorar. Vamos a adelantarnos un capítulo, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6. Y la mujer, ahora esto lo vamos a ver, la mujer aquí a la que se menciona es Israel, la nación de Israel. Nuevamente, cuando lleguemos al capítulo 12 lo vamos a estudiar con mucho detalle, pero se los estoy adelantando. La mujer es Israel. Entonces, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Pues si usted saca los cálculos, 1260 días equivale a 42 meses. Los mismos 42 meses a los que menciona aquí el 11.3, o 11.2, perdón. Y 11.3 también. Los únicos que tienen el derecho y que dan el ancho y a los cuales fueron medidos o van a ser medidos, los únicos que tienen derecho a estar en el templo son el pueblo escogido de Dios, Israel, durante los 7 años de tribulación. Pero ellos no van a tener el privilegio de poder adorar ahí, porque el anticristo los va a perseguir y ellos van a tener que buscar asilo en el desierto, y Dios los va a sustentar por ese tiempo. Porque los que no dan el ancho, es decir, el anticristo y todos sus secuaces, son los que van a tener posesión del tabernáculo nuevo por 42 meses. Bueno, y ahí podemos, vamos al 13.15, vamos a leer 13.5 también, Apocalipsis 13.5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿A quién se refiere? Al anticristo. Entonces al anticristo se le da tiempo para actuar por 3 años y medio. Y él va a perseguir a Israel durante esos 3 años y medio. Y él se va a sentar en el tabernáculo que no existe hoy, como si fuera Dios, por 42 meses, es decir, 3 años y medio. Dios le permite
que Él haga esto, porque es parte del juicio divino. Versículo 3, Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ya lo mencioné, 1260 días equivale a 42 meses, lo cual es equivalente a 3 años y medio, lo cual por Daniel 9 sabemos que es la segunda mitad de la tribulación. Muchas personas asumen y quieren ver el anticristo. ¿Quién será el anticristo? ¿Quién es la bestia? Y dicen, Trump. Otros antes decían, Yasser Arafat. Antes decían que era Hitler. Algunos dijeron que fue Mussolini. Pero la verdad es que el anticristo no se va a dar a conocer sino hasta la mitad de los 7 años de tribulación. Ya van a estar en tribulación para cuando Él se manifieste en todo su esplendor. Entonces no se preocupen por andar buscando quién es el anticristo. Si usted es salvo, usted ni siquiera va a estar aquí para cuando Él se manifieste. Okay. Muy bien. Entonces se les da a estos 2 testigos la habilidad de poder dar testimonio de Dios por 3 años y medio. Ahora, la cantidad de testigos es importante. ¿Por qué no dice que son 50 testigos o 60 testigos o un número mayor? Bueno, esto nos lleva a Biblia. El hecho de que son 2 testigos nos lleva al Antiguo Testamento. Esto es algo claro en la palabra de Dios. Dios siempre dijo que tenía que haber 2 o 3 testigos. Vamos a la segunda ley. Si no se acuerda cuál es la segunda ley, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 6. Dice la palabra, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces 2 testigos siempre fueron necesarios y por ley divina. Entonces ahora estamos viendo que Dios va a ejercer esta ley de los 2 testigos por medio de Elías y el otro que no sabemos quién es. ¿Okay? También lo podemos ver en Mateo capítulo 18 en referencia a la iglesia. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 18 podemos ver el hecho de la disciplina en la iglesia, y aquí también se menciona que en la iglesia si hay un problema dentro de la congregación, se refiere a la congregación local, como nuestra iglesia local. Si hay un problema de pecado dentro de la iglesia o cualquier tipo de problema, debe de haber 2 o 3 testigos. ¿Okay? 18:16, Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, estos 2 testigos en el Apocalipsis están juntos para que conste toda palabra. Todo lo que ellos van a estar hablando es acerca del Evangelio. Van a estar hablando acerca de lo que de Cristo, de Dios, el sacrificio, de lo que Él hizo. Ese es el mensaje. Para que por boca de esos 2 conste toda palabra. Si quieren ver un versículo adicional, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y ya me perdí. Versículo 28, 10:28. Dice la palabra: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Entonces estos son 2 testigos, es decir, Dios está poniendo en acción su ley. Vamos a adelantarnos un poco, porque esto es muy relevante. Lo vamos a tocar en más detalle la semana próxima. Ahorita en este momento nada más lo vamos a leer.
Vamos a ver el versículo 7, 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, estos dos testigos van a morir. ¿Sí? Los dos van a morir. El anticristo los va a matar. Él va a hacer guerra en contra de ellos y los va a asesinar. Esto es muy claro. Como les mencioné, vamos a hablar más del tema la próxima semana. Pero esto es interesante, porque esto implica que los dos testigos van a morir al final de la tribulación. Si ellos comienzan a ministrar a la mitad, porque se les da 1260 días para ministrar, dice el versículo 7 que para cuando ellos acaben de dar su testimonio, es decir, al fin de los 7 años, va a ser que ellos van a ser asesinados. Eso implica, podríamos decir, que la muerte de estos dos testigos es la gota que derrama el vaso. Ellos son asesinados e inmediatamente después de que ellos son asesinados, Cristo va a venir. Esto es al final de los 7 años de tribulación. La muerte o el asesinato de ellos es la gota que derrama el vaso, y al final de eso es cuando Dios, Jesucristo, va a venir a impartir juicios. En una línea de tiempo, muchas personas tienen un problema con las líneas de tiempo de Apocalipsis porque no se ponen a poner atención en los meses y los días que esto marca o que esto indica. Entonces, no saben muchas personas en qué parte de la línea de tiempo van a ser asesinados los dos testigos. Pero como lo acabamos de ver, van a ser asesinados al final de la tribulación, y después de que ellos mueran, Cristo viene. Esto, obviamente, cuando Cristo venga a poner orden, implica el término del tiempo de los gentiles. Y a ese punto ya se puede medir el atrio. Pero antes de eso no se puede medir el atrio. Continuamos. En el versículo 3 dice que ellos están vestidos de cilicio. El cilicio eran ropas hechas de piel de cabra. Por lo general era cabra negra. El uso del cilicio es muy común en el Antiguo Testamento y ciertamente muy común dentro de la cultura hebrea. No puse versículos aquí para corroborarlo porque son demasiados. Si usted abre la Biblia casi en cualquier lugar del Antiguo Testamento y empieza a leer, va a encontrar muchos libros y versículos y capítulos que hablan acerca de vestirse de cilicio. Vestirse de cilicio en la Biblia implica lamento, implica tristeza, luto, dolor, humillación, la fealdad de todas las cosas. Estos dos testigos están vestidos de cilicio porque están en luto. Están en luto por el mundo, porque el mundo ha rechazado a Cristo como su Salvador. Van a estar en lamento por el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están en dolor extremo porque ellos aman al Señor y muy pocos le van a aceptar. Per cápita, muy pocos van a ser salvos, nada más un remanente. Esto hace que el mensaje de ellos sea muy duro y de lamento y tristeza total por la humanidad. Esto es la razón por la cual ellos están vestidos de cilicio, por la humanidad que va a ser enjuiciada a causa del rechazo de Cristo Jesús. Versículo 4, Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos olivos.
y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Pongan atención aquí. 2 olivos. Este asunto de los 2 olivos es muy interesante. Número 1, esto nos indica 2 cosas. Número 1, que son judíos. Ambos testigos son judíos. El olivo es el árbol representativo de la nación de Israel. Israel se representa en la Biblia siempre o a menudo por el árbol del olivo. Y si ellos son 2 olivos, implica que ellos son 2 judíos. Lo segundo que aprendemos aquí, en cuestión al olivo, del olivo se saca un producto muy interesante que se llama aceite. Entonces tenemos el aceite extra virgen de oliva con el cual cocinamos bien rico. Pero el aceite de olivo también era utilizado para algo muy importante en aquellos años: iluminación. Ellos ponían en una lámpara de aceite tantito de ese olivo tan rico, aceite, y con el encendedor lo prenden. Tenían encendedores en aquellos años. Y podían ellos ser iluminados, podían iluminar un lugar. Y por eso a ellos se les llama en el versículo 4 que son candeleros. Ellos, por lo tanto, irradian luz. Son 2 judíos que van a irradiar luz, van a traer luz al planeta, van a traer la luz de Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, y ellos, en representación y siendo testigos de Él, van a traer su luz, su evangelio a toda la humanidad durante esos 42 meses. Van a predicar duro acerca de Cristo Jesús, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que hará. Esto es lo importante, no realmente la identidad del segundo testigo, eso es irrelevante. Su mensaje del evangelio de Cristo Jesús, eso es lo que tiene importancia, relevancia. Si gustan ustedes tener un estudio más profundo acerca de el olivo y lo que esto representa, lo pueden ustedes leer en casa. Zacarías capítulo 3 y capítulo 4. Zacarías capítulo 3 y capítulo 4 es un estudio más formal acerca de la representación del olivo y todo eso. Entonces ustedes lo pueden ver en casa. En el versículo 4 nosotros vemos ahí una frase que dice que están en pie. Eso implica están vivos. Y dice que están delante del Señor en el cielo. Están en pie. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, la Biblia nos dice que Él estaba en pie, hablando de que Él corporalmente estaba en pie. Él murió, pero corporalmente se volvió a poner en pie. Esto implica entonces que los 2 testigos que están delante del Señor en el cielo están corporalmente ahí, en pie. Y del cielo Dios los va a mandar para que sean testigos suyos. Ahorita vamos a hablar más acerca de esto. Ya estamos llegando a lo interesante. Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Parecen dragones. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera, es decir,
va a morir por el fuego de la boca de estos. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos testigos tienen poderes muy interesantes. Poderes milagrosos, porque digo, ¿quién puede hacer que deje de llover? ¿Tlaloc? No. ¿Okay? Entonces, ellos van a tener poderes milagrosos incluso sobre la misma naturaleza. Y esto nos recuerda a dos personas en el Antiguo Testamento con poderes muy similares. Estas dos personas del Antiguo Testamento son Elías y Moisés. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 7. Son un montón de versículos que tengo aquí, entonces pónganme paciencia. Escuchen rápido. Éxodo capítulo 7, versículo 20. Éxodo 7, 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Y qué dice el versículo 6? Que ellos tienen poder para convertir a las aguas en sangre. Entonces aquí es una referencia parecida a Moisés. También vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 17 y versículo 1. Primera de Reyes 17, 1. Si llego algún día. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces Elías tenía poder ¿para qué? Para cerrar el cielo y que no lloviera. ¿Y qué dice acá en Apocalipsis 11? Que se va a cerrar el cielo a fin de que no llueva. Por lo tanto, hay similitudes tanto en Moisés como en Elías en cuestión al poder de estos dos testigos. También vamos a 1 Reyes 18. Bueno, sí, lo vamos a leer, no importa. 1 Reyes 18, 41 al 45. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y a él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces pudo hacer que se secara la lluvia, y también pudo hacer que lloviera. Bueno, la lluvia no se seca, digo que no hubiera lluvia, y también que lloviera. Muy bien. Estos milagros en común entre Moisés, de Moisés y Elías, que tienen en común con los dos testigos, hace pensar a muchos que Moisés es el efectivo y que él es el segundo de los dos testigos. Pero como ya lo mencioné, la identificación de una es clara y es la de Elías. Sabemos que Elías sí va a estar presente. Vamos rápidamente a Malaquías. Capítulo 4, y vamos a leer versículos 5 y 6. O sea, la palabra: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pues ¿cuál es el día de Jehová? Grande y terrible. Los 7 años de tribulación. Entonces, dice, antes de que Él venga, dice que vendrá el profeta. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Elías va a estar presente. Y los hebreos estaban buscando a Elías. Hasta el día de hoy ellos hacen un ritualismo muy interesante
en el día de la Pascua. Lo más parecido a que yo les puedo explicar a Elías desde el punto de vista de los hebreos es que él es el Santa Claus judío. Serio, o sea, así lo ven, como el Santa Claus judío. Ellos no creen en Santa Claus, pero ni en Cristo, pero como ellos saben que Elías va a venir, lo ven a él como el Santa Claus judío. Y es muy en serio. Cuando hacen la Pascua, hacen un ritual con los niños hebreos. Un papá siempre se va, en medio de la celebración de la Pascua, un papá va y se hace el perdedizo, y le da la vuelta a la casa y llega a la puerta principal y toca el timbre. Para esto, los hebreos cuando celebran la Pascua, todos los hebreos hacen esto, como todos cenan, todos comen, tienen un lugar especial para Elías. ¿Sí? Siempre ponen un plato con comida y una silla esperando a Elías. Todos los judíos hacen esto en Pascua. Entonces, si son 10 de familia, ponen o sirven 11 platos, porque ese 11avo es para Elías, porque se supone, o bueno, no se supone, Elías va a venir. Pero lo que ellos hacen es, como les digo, un papá de los niños, él sale y timbra, ting, ting, y se va corriendo. Y los otros papás, a ver niños, vayan a ver si es Elías. Y ahí van todos los niños, Elías. Y abren la puerta y pues no hay nadie. Elías no ha llegado. ¿Sí? Todos los años, todos los hebreos hacen este ritual en semana Pascua, esperando que Elías venga. Y todavía le dicen al niño, a ver, ¿qué te trajo Elías? Como el Santa Claus. Muy bien, continuamos. De hecho, ellos estaban buscando tanto a Elías que hubo esta pregunta. Juan capítulo 1 y versículo 21. La presentación de nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron si él era Elías. 1:21, Juan 1:21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y responde, no. Porque los hebreos siguen esperando a Elías. Y confundieron a nuestro Señor Jesucristo con Elías. Muy bien. En cuestión a Elías, como ya lo leímos en Primera Reyes, él tenía el poder de hacer llover o traer sequía. ¿Quieren saber por cuánto tiempo él trajo la sequía? Vamos rápidamente a Santiago. Vamos a ver cuánto tiempo duró la sequía que trajo. Santiago, capítulo 5 y versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso significa 3 años y medio. ¿Y cuánto va a durar el tiempo que ellos laboren? 3 años y medio, 42 meses. Entonces, lo que Elías ya hizo en el pasado, la sequía de 3 años y medio, es lo mismo y exactamente el mismo tiempo que él hará la sequía en el futuro. Elías claramente es uno de los dos testigos. Como lo mencioné, la identidad del segundo es irrelevante, pero muchos creen que es Moisés por la similitud de los milagros, pero otra razón por la cual creen que es Moisés es por cuestión de que Moisés apareció junto con Elías y nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Eso lo pueden ver en Mateo capítulo 17. No lo vamos a leer porque es todo el capítulo. Pero en Mateo capítulo 17 podemos nosotros ver en el monte de la transfiguración que se apareció Moisés y se apareció Elías, y obviamente la transfiguración o transformación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
muchos creen que por esto Moisés es el segundo testigo. Otra razón por la que algunos creen que es Moisés es porque el ángel Miguel contendió contra Satanás por el cuerpo de Moisés. No tengo el versículo. Judas 6. Sí, ¿verdad? O Judas 9. Vamos a buscarlo. En el 9. Ok, Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir el juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, a causa de que hubo una batalla entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, muchos asumen entonces, es que el cuerpo es importante y por lo tanto, en alguna forma u otra, Dios tuvo que haber llevado al cielo al cuerpo de Moisés y lo resucitó en el cielo para que éste estuviera en pie delante de Dios. El asunto es de que la Biblia no nos dice que Dios haya resucitado corporalmente a Moisés. Lo único que sabemos es que Miguel contendió con Satanás por el cuerpo suyo. ¿Por qué contendió por el cuerpo de Moisés? ¿Cuál es el interés de Satanás por el cuerpo de Moisés? ¿Qué interés tenía él en el cuerpo de él? Es un misterio. Nadie sabe. Si nosotros nos ponemos a pensar de por qué le interesaba a Satanás el cuerpo de Moisés, no podemos saberlo. La Biblia no nos dice. Todo sería especulativo, pero es muy interesante. Y a causa de eso, muchos también creen que es Moisés. Sin embargo, muchos de nosotros somos de la opinión que es Enoc. Enoc, al igual que Elías, no vio muerte. Elías está vivo en el cielo. Dios se lo llevó. Elías nunca murió. Es decir, que hay un individuo en el cielo, corporalmente, físicamente, en el mismo cuerpo que usted y yo tenemos, que ha estado viviendo en gloria por 3,000 y tantos, no sé cuántos años. Por miles de años ha estado vivo corporalmente en el cielo. No ha visto muerte. Elías no ha visto muerte. Está de pie corporalmente delante de Dios. Y Dios lo va a enviar aquí para que él predique y experimente la muerte. Él tiene que morir. No hay ningún lugar en la Biblia que nos diga que Elías tiene un cuerpo glorificado. Y sabemos que los creyentes serán transformados. Vamos a ser transformados. Vamos a tener ese cuerpo glorificado. Elías todavía no tiene ese cuerpo glorificado. Y para que él lo tenga, primero tiene que experimentar la muerte. El segundo individuo y el único otro que está a la par con esa idea es Enoc. Enoc también fue traspuesto. Enoc corporalmente fue llevado al cielo. Enoc no ha visto muerte, no conoce la muerte, al igual que Elías. Vamos a ver unos versículos. Hebreos capítulo 11. Que es el capítulo de los héroes de la fe. Y versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces Dios lo traspuso de este mundo, de este planeta, a su gloria. Corporalmente no vio muerte.
el único otro individuo en toda la palabra de Dios que físicamente no ha muerto. Elías es uno, Enoc es el otro. Vamos a ver Génesis capítulo 5. Creo que aquí no es, creo que me equivoqué de versículo. Vamos a ver, 5:24 tengo aquí anotado. No, sí está bien. 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Algunos de nosotros, y esta es mi postura, que Enoc es el segundo. ¿Por qué? Porque él no ha experimentado muerte. Y para que él pueda tener un cuerpo glorificado, como todos los demás santos, él tiene que morir. Cristo mismo, quien resucitó, él tuvo que haber muerto para posteriormente resucitar y tener ese cuerpo glorificado. Es necesario morir para que seamos transformados, a menos de que seas arrebatado. Si te toca el arrebatamiento, serás transformado en ese momento. Esa es la única excepción. Todos los demás tienen que morir para tener cuerpos glorificados. Enoc no vio muerte, Elías no vio muerte, y todavía dice que van a morir los testigos. Tienen que experimentar la muerte para que ellos puedan tener ese cuerpo glorificado. Mi opinión, y lo menciono, mi opinión, es que es Enoc, no Moisés. Aunque hay también evidencias muy interesantes a favor de Moisés. Otros piensan que es, hay muchas. Otros piensan que es Juan el Bautista. Mi padre fue uno de los que opinaba que era Juan el Bautista. Mi padre, él decía que es que uno tenía que representar el Antiguo Testamento y el otro tenía que representar el Nuevo Testamento. Pero la realidad es que eso tampoco es correcto, porque Juan el Bautista no representa el Nuevo Testamento. Estará mencionado en el Nuevo Testamento, pero él nunca fue parte de la iglesia. No es representante entonces de la iglesia. Juan el Bautista fue totalmente bajo ley, bajo la antigua dispensación, y nunca vivió siquiera para ver la concepción de la iglesia. ¿Llegamos al versículo 6 o no? ¿Sí? Bueno, pues espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan aprendido un poco más acerca de los dos testigos. Ahora, en cuestión a los dos testigos, en cuestión a los dos testigos, vamos a ver mucho más detalle acerca de ellos a partir de la próxima semana, y espero que también que sea de edificación para ustedes. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, gracias le damos por esta introducción a este asunto de los dos testigos y quiénes son, Señor, pero sobre todo el mensaje que ellos traen es lo que realmente importa, lo que tiene relevancia, lo que tiene importancia. Y ciertamente, Señor, que nosotros seamos testigos, verdaderos testigos suyos. Y aunque nosotros no tenemos el poder para dejar de llover, o para hacer llover, o para traer plagas, Señor, usted tiene la fuerza para hacer absolutamente todo. Y sabemos, Señor, que el Espíritu Santo, Dios, mora en nosotros, en cada uno que hemos creído. Y Él es quien habla a los corazones de los individuos. Señor, haznos fieles testigos suyos hasta que usted venga por su iglesia. Damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.